Guillem Muñoz, CTO y cofundador de Edila, nos va a hablar de la inteligencia artificial en la gestión de las flotas. Gracias. Bueno, yo os pido perdón de entrada. No sé si voy a estar al nivel de los ponentes de antes porque estoy mal de la garganta. Así que si tengo que beber agua o me tenéis que subir el micro, pues es por eso. Hoy voy a hablar un poco de cómo aplicar la inteligencia artificial a las flotas. La idea es que sea una ponencia un poco técnica, sin entrar mucho al detalle, y pararse poco en la parte comercial. Entonces, para empezar voy a explicar un poco quiénes somos, quién es Edila, los retos que hay en logística y en última milla. Y luego voy a hablar de nuestro producto, de cómo aplicar inteligencia artificial en transporte en general y en última milla. Nuestro software, por qué utilizar nuestro software, eso sí que es un poco más comercial, y algunos casos de éxito. Entonces, nosotros somos una empresa ubicada en Barcelona y nos centramos en la optimización de procesos logísticos. Hacemos mucho más, hacemos tracking, hacemos seguimiento, reporting, etc. Pero nuestro foco principal es la optimización de procesos. Entonces, bueno, aquí la gente de marketing me ha quitado que somos una startup, porque en el sector logístico no está muy bien visto ser una startup. Parece como que no tienes un producto testeado o fiable. Entonces siempre decimos que somos una empresa, pero llevamos 2 años y medio en el mercado. Somos ahora mismo 13 empleados, pero este año vamos a duplicar, o sea, vamos a acabar siendo unos 30 aproximadamente. Y básicamente, como decía, en lo que nos centramos es en optimizar procesos, que es lo que me ha comentado el compañero de antes, ahorrar tiempo, reducir gastos y evitar errores. Y en las verticales que estamos más comúnmente es sobre todo e-commerce, Horeca y alimentación, distribución farmacéutica también, y bueno, en todo tipo de operadores logísticos, desde última milla hasta media y larga distancia. Y luego también trabajamos con empresas como ha comentado por la mañana la persona de Gier, con rutas un poco más complejas que utilizan mercancías peligrosas o que necesitan saber exactamente qué tipo de vehículo puede ir por ciertas carreteras, etc. Entonces, no me voy a extender mucho aquí. Básicamente los retos en logística los sabéis todos. Cada vez el consumidor final, ya sea B2B o B2C, exige más y mejor. La gente quiere que se le entreguen el pedido el mismo día o a la hora y no quiere ningún fallo. Quiere estar en continua comunicación con el repartidor. El planificador quiere ver en tiempo real cómo están los transportistas. Además, tenemos que ser eficientes porque al final estamos compitiendo contra otras empresas que utilizan software o que están más optimizadas o que tienen quizá más inversión y pueden ser mejores y más eficientes. Y luego, obviamente, tenemos que diseñar cadenas logísticas que sean sostenibles a largo plazo y que sean respetuosas con el medio ambiente. Entonces, un poco, para explicar la problemática de última milla, luego veremos más la de media y larga distancia, al final no deja de ser un problema matemático donde tenemos, pues, por un lado, los vehículos. En los mejores casos, reparto de paquetería o incluso farmacéuticas, la flota es homogénea, son todo furgonetas de 6 metros cúbicos o de 8 metros cúbicos o lo que sea, pero hay sectores donde aún es más complejo. Por ejemplo, en mercancías de ADR, pues no te sirve tener una flota homogénea. Necesitas trailers, necesitas camiones, necesitas furgonetas pequeñas. Por lo tanto, esto hace más difícil este problema matemático que explicaba. Por otro lado, tenemos los conductores, que al final son seres humanos y que muchas veces, pues, en los que trabajamos en informática, pues, queremos trabajar en remoto, conciliar, pero los conductores también son personas y necesitan conciliar. En última milla, sobre todo, pues, hay conductores que hacen ciertas zonas, se las conocen más, por lo tanto, prefieren hacer ese tipo de entregas. Hay conductores que tienen por costumbre comer en un sitio determinado o desayunar en un sitio determinado. Hay costumbres o restricciones que son muy difíciles de cambiar. Por mucho que queramos, o nos plantamos o tenemos que usarlas para que el sistema sea mejor. Por otro lado, los clientes son totalmente distintos.
Pues si, por ejemplo, estamos entregando mercancía voluminosa, que tenemos que instalar un electrodoméstico, pues puede ser que un cliente quiera que le hagamos el reparto al mediodía, necesita una instalación, por lo tanto tenemos que parar una hora, instalarle, y luego puede ser otro cliente que quiere que le entreguemos por la noche porque está trabajando todo el día y vive en un ático sin ascensor. Obviamente son situaciones totalmente distintas y que se tienen que tener en cuenta para planificar, porque si no, pues no podemos dar una planificación buena. Y por otro lado, pues aquí pone e-commerce, pero esto aplica a todo tipo de empresas. Desde la empresa pues, se busca ahorrar, dar la mejor calidad posible de servicio y no tener incidencias. Entonces, este problema, y con todos sus componentes, es difícil de resolver a mano. Es difícil o prácticamente imposible. Es decir, se puede resolver, pero quizá no vamos a poder tener en cuenta todos estos tipos de restricciones o variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para entrar un poco más en detalle, en la última milla, sobre todo en investigación, en algoritmia, etcétera, el caso de última milla está muy resuelto. Es un problema que está resuelto desde hace muchísimos años. No es que la inteligencia artificial de los últimos 10 años la haya resuelto, sino que hace pues, 50 ya estaba resuelto. Hoy en día los ordenadores son más potentes, el software es mejor, por lo tanto es más fácil optimizar y hacer pues, una optimización de rutas de última milla, pero es algo que estaba solucionado desde hace relativamente mucho tiempo. Y el objetivo principal pues, es fácil. En el caso de última milla es reducir el coste total, ya sea por reduciendo vehículos, reduciendo la distancia total o el tiempo. La solución intuitiva a priori también es bastante fácil. Lo que suelen hacer todas las empresas es agrupar por zonas, códigos postales, ciudades, etc. Esto, en según qué vertical de logística, funciona bien. Por ejemplo, en paquetería, pues quizá no es lo más óptimo, pero no es una solución muy mala. O en farmacia, como es muy capilar, las entregas son siempre o suelen ser del mismo tiempo de parada, suelen ser muy simétricas. Es algo que funciona. O sea, es posible hacer una optimización de rutas de manera manual o con Excel o como sea, agrupando por código postales, teniendo en cuenta las restricciones citadas anteriormente, pero es posible. Y los datos clave para solucionar este tipo de problemas pues, son un poco los que he comentado antes. Al final son los que he comentado, más posibles restricciones de negocio que todas las empresas tienen, restricciones de negocio clave para ellos y que en otras empresas puede que no estén. Y luego la complejidad principal, como ya comentaba los compañeros en la parte de gestión de flotas, es que los datos son muy precisos, necesitan ser muy precisos. El tráfico nos afecta muchísimo en la última milla. No es lo mismo entrar a Barcelona a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde. O no es lo mismo, yo no soy de Madrid, pero cuando vengo en avión no es lo mismo entrar por un sitio de la M30 que por otro, incluso a la misma hora. Las ventanas horarias en B2C sobre todo, en B2B no tanto, pero en B2C son una complejidad. Necesitamos que el cliente esté en casa, porque si no vamos a tener que repetir la entrega y eso va a suponer más coste y nos vamos a deshacer de la planificación inicial. Y luego, pues como comentaba antes, ya hay algoritmos que funcionan muy bien en este tipo de escenarios. Que los utilicen uno u otro sistema de optimización de rutas, ahí ya cada uno utiliza su propio algoritmo. Pero es algo que está testado, funciona y suele dar buenos resultados. Sin embargo, si nos vamos a la larga distancia o media distancia, es un caso poco común, sobre todo en informática, es decir, en investigación de inteligencia artificial, porque hay un tema y es que no es que sea el objetivo principal, no es tan directo. En media y larga distancia no buscamos reducir los kilómetros, no buscamos algo tan obvio como reducir los vehículos. Al final buscamos hacer rutas que tengan sentido a la vista del humano. La solución intuitiva suele ser pues, encontrar rutas complementarias. Si una ruta el lunes va de Madrid a Barcelona y el martes tiene que bajar a Valencia y recoger en Barcelona, pues juntar esa ruta, es obvio. Pero si queremos ir un poco más allá y optimizar con un sistema
algorítmico, pues tenemos que tener en cuenta dónde podemos intercambiar las cargas, en qué puntos los conductores pueden descargar y cargar. Hay empresas que solo pueden en ciertos almacenes, hay otras que son capaces de hacerlo pues, en un parking o donde sea, depende mucho del caso de uso, etc. Tenemos que saber el origen y destino de los conductores, dónde duermen, hasta dónde pueden llegar, las horas de los tacógrafos y los tiempos de conducción. Y la complejidad principal es precisamente esto, que es complejo hacer entender a una máquina qué tiene que optimizar en este caso. Entonces, son casos que se resuelven muy ad hoc, se tienen que combinar distintas técnicas, por ejemplo, agrupar por zonas y resolver con lo que se llama solvers de última milla, que sería aplicar estos algoritmos de aquí y luego juntarlos con otro tipo de sistemas, que puede ser machine learning, pero bueno, también llevan muchísimos años en el mercado. Se suele utilizar técnicas de aprendizaje por refuerzo, que es lo que se utiliza para hacer la conducción autónoma, aunque parezca otro caso de uso. Los algoritmos o los sistemas son muy similares. Entonces, como no tengo tiempo para hablar de los dos casos en detalle, en última milla, no solo para aplicar un sistema de optimización, ya sea el nuestro o el de cualquier competidor, es muy importante tener en cuenta estos 4 pilares. Primero, obtener datos. Sin datos no podemos optimizar, ya lo ha dicho un compañero antes. En el caso de última milla, pues tenemos que tener en cuenta tipos de vehículos y capacidades, geoposición de los clientes, los turnos de trabajo, los turnos de los conductores, cuándo tienen que hacer descansos, los tiempos de parada, que pueden ser fijos, variables, en función de peso, en función de volumen, o por clientes, si por ejemplo uno no tiene zona de carga y descarga y otro sí. Parece muy simple, pero cuando vamos tirando de la manta cada vez es más complejo. Luego, la lógica de negocio es muy importante. ¿Qué busca el cliente? Hay clientes que buscan reducir flota, hay clientes que buscan mejorar la calidad de servicio y poder dar entregas de 1 hora, por ejemplo, en voluminoso o en cualquier otro vertical. Luego, la integración, obviamente, ya no solo a nivel de IT y de sistemas, sino la integración con los departamentos de la empresa, con el departamento comercial, con el departamento logístico. Integrarlo, necesitamos que el software se integre con la empresa y no al revés, pues si no tenemos que cambiar todo el funcionamiento de la empresa y es bastante más complejo. Y luego es muy importante formar a la gente, formar a los responsables de planificación, a los responsables de tráfico, a los conductores y, como pone ahí arriba, involucrarlos desde el minuto 1. Muchas veces se pretende optimizar rutas y luego ya al final hablar con los conductores. Por la experiencia que tenemos, suele ser algo contraproducente. Los conductores al final son quienes hacen las rutas, por lo tanto tienen que saber en qué les ayuda el optimizar las rutas. Al final les ayuda, porque les ayuda a hacer menos paradas o a ser más eficientes en general. Entonces es bueno compartir objetivos desde el minuto 1 y estar alineados. La interfaz de usuario tiene que ser muy simple. El sector logístico está trabajando muchísimas horas durante el día y no puede estar pendiente de 40.000 opciones de configuración y el planificador tener que tener en cuenta 80 parámetros que tiene que configurar en ese momento. Entonces tiene que ser muy simple para el usuario poder planificar, poder hacer el seguimiento, etc. Los sistemas, esto es más clave para la empresa que implementa este tipo de soluciones, tienen que ser adaptativas. No puede ser que tengamos que desplegar un nuevo sistema totalmente distinto para un caso de uso un poco distinto al original. Y luego, muy importante, los resultados tienen que ser comprensibles. Nosotros siempre decimos dentro de la empresa que es mejor un peor resultado, pero que se puede entender, que el resultado más óptimo, pero que no tiene sentido. Eso se da, por ejemplo, cuando quieres explicarle a un planificador que 2 rutas que van a un mismo cliente o a un cliente que está muy cerca las hacen 2 vehículos distintos. Quizá lo hacen porque las ventanas horarias no son compatibles o porque las capacidades no son compatibles, pero suelen ser casos que, si se pueden evitar añadiendo alguna restricción o lo que sea, es mejor que no lo contrario. Entonces, ya un poco
más comercial, un poco por encima. Nosotros no solo hacemos optimización de rutas, también hacemos pues, seguimiento de entregas, toda la parte que está en comunicación al final con la optimización, que sería pues, seguimiento de entregas, gestión de flotas, que aquí nos integramos con terceros o con nuestra propia aplicación móvil. Y luego la parte de gestión del transporte, como decía, de media y larga distancia, que luego eso se puede comunicar con un optimizador de rutas de media y larga distancia. Y aparte pues, hacemos proyectos más de innovación o I+D, como pueden ser pues, optimizadores de nodos, que sería como un gemelo digital y al final donde tienes que tener en cuenta la producción, el transporte, la última milla y quieres optimizar, por ejemplo, dónde poner un almacén para poder servir a una demanda en un mes concreto. O incluso aplicar algoritmos o sistemas de planificación dentro del almacén para mejorar las rutas o mejorar las asignaciones de tareas de empleados, mejorar las asignaciones que da un SGA, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué nuestras soluciones? Básicamente porque los 4 pilares que he citado anteriormente los intentamos cumplir o los cumplimos, y es que tenemos que mejorar la rentabilidad, la trazabilidad, la sostenibilidad y tenemos que ser adaptables e integrables. Y luego voy a compartir ahora 2 casos de éxito en concreto, simplemente para explicar pues, un poco las casuísticas de cada uno. Este es un caso de éxito con un distribuidor vinícola en Cataluña, también reparte en Madrid. En su caso, partían de utilizar un ERP que es Navision y lo que hacían era pues, el día anterior planificaban las rutas con su equipo de planificación y al día siguiente por la mañana los conductores se repartían los cromos de las entregas, pero lo que pasaba es que muchas veces pues, no seguían el orden que les habían marcado, que tampoco era el óptimo, porque pues, uno quería, lo que he explicado antes, desayunar en tal sitio, por lo tanto quería hacer esta entrega, o conocía y además hacía de comercial y quería visitar al cliente X. Entonces, en este caso, se logró optimizar un 25%, esta era flota propia, una vez flota propia, se digitalizaron todas las entregas, al final eso es secundario, y además, al ser vino, pues, al conocer de anterioridad las rutas y no cambiarlas después, pues podían optimizar también la preparación de los palets porque sabían en qué orden iban a salir y por lo tanto cargaban en el orden inverso. Y luego para finalizar, esto es otro caso de éxito con Campofrío, un poco tipo de rutas bastante parecidas, distribución a tiendas, a Horeca y alimentación. Y aquí estamos integrados con SAP y hacemos también toda la parte de seguimiento, gestión de incidencias, pero al final lo que se busca es que las rutas sean óptimas y lograr reducir en distancia. En este caso es a través de operadores logísticos, por lo tanto lo que no busca Campofrío es reducir la flota. Para él es algo secundario. Y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias.